Evangelio de hoy. Lunes 3 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 12 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este pasaje lleno de luz y de verdad, nos invita a mirar más allá de los intereses humanos. Nos invita a trascender las reglas sociales que buscan reciprocidad y prestigio. Y nos llama a un amor gratuito, puro, desinteresado. Un amor que refleja el corazón mismo de Dios, que no busca recompensa ni reconocimiento, sino que se dona completamente. Este texto de San Lucas se desarrolla en un contexto de banquete, donde las apariencias, los lugares de honor y las invitaciones selectas eran parte de la vida social. Pero Jesús aprovecha ese escenario cotidiano para revelar una verdad eterna. La verdad de que el amor del reino no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se da sin esperar nada a cambio. En la cultura antigua, los banquetes eran un símbolo de estatus y poder. Una forma de demostrar la posición social y de asegurar alianzas. Sin embargo, Jesús rompe ese esquema completamente, invitando a un tipo de hospitalidad que no se guía por el beneficio, sino por la compasión, por la misericordia, por el deseo de reflejar el amor del Padre. Cuando Jesús dice no invites a tus amigos ni a tus parientes, no está despreciando las relaciones humanas, sino desenmascarando la intención que muchas veces se esconde detrás de nuestros gestos de bondad. Esa tendencia egoísta que busca siempre obtener algo, ya sea reconocimiento, gratitud o prestigio social. Jesús nos propone un camino nuevo. El camino del amor gratuito. El camino del don sincero. Donde la generosidad no tiene cálculo. Y donde la alegría no proviene de ser recompensado, sino de saberse instrumento del amor divino. Invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Dice el Señor. Y en estas palabras hay un eco profundo del corazón de Dios, que siempre se inclina hacia los que no tienen, hacia los que son ignorados, hacia los que el mundo descarta, porque en ellos se revela el rostro mismo de Cristo sufriente. Jesús no solo invita a un acto de caridad, sino a una conversión del corazón, a un cambio radical de perspectiva, para que dejemos de mirar con los ojos del mundo y comencemos a ver con los ojos del Evangelio, donde los últimos son los primeros y donde la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio. Este Evangelio nos muestra que el reino de Dios no se construye sobre la base del intercambio ni del mérito, sino sobre la gratuidad del amor divino, que da sin medida, que ofrece sin esperar, y que abraza incluso al que no puede devolver nada. En la lógica del reino, el verdadero banquete no se celebra con los poderosos ni con los influyentes, sino con aquellos que representan el corazón mismo de la misericordia divina. Los pobres, los marginados,
Los heridos por la vida. Jesús nos invita a transformar nuestras mesas, a convertir nuestros espacios de convivencia en lugares de inclusión, donde nadie quede fuera, donde la comida no sea solo alimento del cuerpo, sino también comunión de almas, donde el amor sea el pan que se reparte. Jesús sabía que los gestos visibles revelan el estado invisible del corazón. Por eso usa la imagen de un banquete. Porque en torno a una mesa se manifiestan las verdaderas intenciones del alma. Se nota quién busca ser servido y quién desea servir. Quién da por amor y quién da por conveniencia. Y es ahí donde el Evangelio se vuelve espejo, invitándonos a revisar las motivaciones más profundas que guían nuestras obras. En este sentido, el llamado de Jesús no es una simple enseñanza ética, sino una propuesta de vida nueva. Una manera distinta de relacionarnos, donde el amor deja de ser intercambio y se convierte en donación. Donde la generosidad no busca equilibrio, sino desbordamiento. El banquete del que habla Jesús es, en el fondo, una imagen del reino de Dios. Ese banquete eterno al que todos están invitados, pero en el que solo entran aquellos que han aprendido a amar como Él ama. Es decir, sin límites, sin barreras, sin esperar recompensa alguna. La enseñanza de este Evangelio nos confronta con nuestra propia forma de amar. Porque muchas veces decimos dar, pero en realidad estamos esperando algo. Ya sea afecto, reconocimiento o reciprocidad. Y Jesús viene a mostrarnos que el amor verdadero es aquel que se entrega aún sabiendo que tal vez nunca será devuelto. Cuando el Señor nos dice invita a los pobres, no está hablando solo de una pobreza material, sino también de esa pobreza espiritual que todos llevamos dentro. Porque en cada uno de nosotros hay una zona herida, un vacío que clama por ser amado. Y en ese encuentro entre nuestras pobrezas, el amor de Dios puede manifestarse en toda su fuerza. Este Evangelio, aunque breve, es de una profundidad infinita, porque nos enseña el principio esencial de la vida cristiana, que es la gratuidad. Y nos recuerda que quien vive esperando recompensas humanas terminará vaciándose, mientras que quien ama sin cálculo será colmado por la alegría divina. Jesús pone su mirada en los excluidos, en los olvidados, en los que no tienen lugar en las mesas del poder, y los convierte en los invitados de honor. Porque el reino de Dios no se edifica sobre el prestigio, sino sobre la compasión. Y porque el Padre se complace en exaltar a los humildes. Al hablar de la resurrección de los justos, Jesús introduce una dimensión eterna. Nos recuerda que el verdadero premio no está en esta tierra, sino en la vida eterna, donde el amor sincero será reconocido por Dios mismo, y donde toda obra hecha en silencio florecerá en gloria. De esta manera, el Evangelio nos enseña a orientar nuestra vida no hacia lo visible, sino hacia lo eterno. Porque mientras el mundo valora el éxito y la retribución, Cristo nos invita a sembrar en lo oculto, confiando en que el Padre ve en lo secreto y recompensa con abundancia. Este texto también nos hace reflexionar sobre la pureza de nuestras intenciones. Porque no basta con hacer el bien, sino que es necesario hacerlo con un corazón libre, sin esperar nada a cambio. Y ese es el mayor desafío de todo discípulo. Dar incluso cuando no se recibe.
Amar incluso cuando no se es amado. En este sentido, Jesús nos enseña una espiritualidad del desprendimiento. Una libertad interior que no se deja atrapar por los intereses humanos. Porque solo el alma que ha aprendido a amar gratuitamente puede experimentar la verdadera paz que viene de Dios. Amar sin esperar nada no es una renuncia triste. Es una victoria del espíritu. Es la plenitud del Evangelio hecha vida. Porque cuando el amor se vuelve puro, deja de ser obligación y se convierte en gozo. En esa alegría interior que solo entiende quien ha aprendido a dar sin medida. Jesús mismo vivió esta enseñanza. Porque toda su vida fue un banquete de amor ofrecido a los más pobres. A los más necesitados. A los marginados. Él dio sin reservas. Sanó sin esperar agradecimientos. Perdonó sin condiciones. Y amó hasta la cruz. Mostrando que el amor verdadero no tiene límites. Así pues, cada vez que compartimos con quien no puede devolvernos nada, participamos del mismo amor de Cristo. Nos convertimos en reflejo del corazón del Padre. Y nuestra mesa se convierte en un pequeño altar donde Dios se hace presente. Invitar a los pobres es, en el fondo, invitar a Cristo mismo. Porque Él se identifica con ellos. Y cada vez que acogemos al necesitado, en realidad estamos abriendo nuestra casa al mismo Señor. Por eso, cuando Jesús habla de recompensas eternas, no se refiere a un premio material, sino al gozo de saberse amado por Dios. Al gozo de haber vivido como hijo del reino. Al gozo de haber hecho del amor el sentido más alto de la existencia. Este Evangelio nos enseña que el amor de Dios no se compra ni se vende. Se recibe y se da. Y mientras más lo damos, más crece dentro de nosotros. Porque el amor que se entrega se multiplica. Y el que se guarda, se marchita. Jesús, al pronunciar estas palabras, también está preparando el corazón de sus discípulos para la misión. Porque quien quiere seguirlo debe aprender a servir sin condiciones. A dar sin mirar a quién. Y a confiar en que Dios ve lo que los hombres no ven. Amar gratuitamente es entrar en la lógica del cielo. Porque así ama el Padre. Que hace salir el sol sobre buenos y malos. Que da la lluvia a justos e injustos. Que ofrece su misericordia a todos sin excepción. El Evangelio de hoy nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de entregar. Y que los banquetes del reino no se sirven con lujos, sino con gestos de amor, de acogida, de ternura. Porque en el corazón del Evangelio no hay oro ni plata, sino misericordia y compasión. Jesús no critica el acto de invitar, sino la intención que lo motiva. Porque cuando el corazón busca su propio interés, incluso los gestos más nobles pierden su pureza. Y por eso nos invita a mirar más allá de las apariencias. A amar sin máscaras. A servir sin cálculo. A vivir con un corazón libre. La lógica de Jesús es tan contraria a la del mundo, que quien la sigue parecerá insensato. Porque en un mundo donde todo se mide por lo que se gana, Él nos invita a darlo todo sin esperar retorno. Y en ese abandono total se esconde el secreto de la verdadera felicidad. En la invitación de Jesús hay un llamado a la humildad profunda. Porque solo el humilde es capaz de ver en el otro el rostro de Dios.
mientras el orgulloso solo ve la utilidad, la conveniencia o el interés. Y por eso la humildad se convierte en la puerta de entrada al reino. La mesa. En el pensamiento de Jesús, representa la comunión, el encuentro, la fraternidad. Y por eso nos enseña a construir mesas abiertas, donde nadie quede fuera, donde todos tengan un lugar, especialmente los que el mundo descarta. Invitar a los pobres, a los cojos, a los lisiados y a los ciegos. Significa reconocer que el reino de Dios no excluye a nadie, que todos somos llamados a participar, incluso aquellos que la sociedad considera indignos. Porque para Dios no existen categorías, solo hijos amados. El Maestro no habla desde la teoría, sino desde su experiencia de amor. Porque él mismo se acercó a los despreciados, tocó a los impuros, comió con los pecadores. Y en cada gesto suyo reveló la ternura infinita del Padre, que nunca se cansa de amar. Cada palabra de Jesús en este pasaje es una semilla. ¿Y quién la deja caer en su corazón? Empieza a descubrir que la verdadera alegría no está en ser servido, sino en servir. No en ser admirado, sino en amar. No en recibir, sino en compartir. Este evangelio es también una denuncia contra la hipocresía religiosa. Porque muchas veces se usa el nombre de Dios para buscar prestigio. Y se confunde la fe con apariencia. La oración con espectáculo. La caridad con autopromoción. Y Jesús viene a purificar el corazón de esas sombras. El amor que Jesús propone no se mide por la cantidad de cosas que se da, sino por la calidad del corazón que entrega. Y por eso una sonrisa, un abrazo, una palabra de consuelo, pueden tener más valor ante Dios que un banquete lleno de lujo. En cada gesto de bondad sincera, el reino de Dios se hace visible. Porque cuando un ser humano ama sin condiciones, el cielo se abre, y la luz de Cristo brilla en medio de la oscuridad del mundo. Invitar a quienes no pueden devolvernos nada es un acto de fe. Porque confiamos en que Dios mismo será nuestra recompensa. Y eso exige una profunda conversión interior. Pasar de la lógica del mérito a la lógica de la gracia. El mundo busca reconocimiento, aplausos, aprobación. Pero el discípulo busca solamente agradar al corazón de Dios. Porque sabe que la mirada divina es suficiente recompensa. Y que nada en la tierra puede compararse con la alegría de su amor. Este evangelio nos invita a redescubrir la belleza del servicio oculto. De esos actos silenciosos que nadie ve, pero que Dios valora infinitamente. Porque cada gesto humilde ilumina la tierra como una pequeña llama que no se apaga. Cuando vivimos desde la gratuidad, dejamos de preocuparnos por el resultado. Y empezamos a disfrutar el proceso. Porque el amor, en sí mismo, ya es la mayor recompensa. Y quien ama así se siente libre incluso en medio de las pruebas. Jesús quiere que entendamos que el reino no es una transacción. Es un regalo. Y que la vida cristiana no se trata de ganar méritos, sino de vivir en el amor. Y por eso la invitación a dar sin esperar nada es, en el fondo, una invitación a confiar plenamente en Dios. Cuando el corazón se acostumbra a esperar recompensa, deja de disfrutar la alegría del dar.
Se vuelve esclavo del resultado. Y pierde la libertad que solo el amor puro puede ofrecer. Porque la gratuidad es la expresión más alta de la fe. En esta enseñanza se encierra también una promesa. Porque Jesús asegura que quienes vivan así serán recompensados en la resurrección de los justos. Es decir, en la plenitud de la vida. Cuando el amor de Dios lo llene todo y no haya más lágrimas ni dolor. La resurrección de los justos no es solo un acontecimiento futuro. Es también una realidad presente. Porque cada vez que amamos gratuitamente, ya resucitamos un poco del egoísmo. Ya participamos del reino que comienza aquí y ahora. Amar sin esperar recompensa es entrar en la lógica de Dios. Porque el Padre ama incluso a quienes lo olvidan. Bendice a justos e injustos. Y nunca deja de ofrecer su misericordia. Aunque muchas veces no reciba gratitud. Por eso, cuando amamos sin medida, nos parecemos más a Él. Nos convertimos en reflejo de su ternura infinita. Y dejamos que su reino se manifieste en nuestros gestos cotidianos. Cada invitación que nace del amor sincero es un acto profético. Porque anuncia un mundo distinto. Donde los olvidados ocupan el primer lugar. Donde los marginados son abrazados. Y donde los que antes no tenían nombre son llamados hijos. Amados. Y bendecidos. Jesús nos enseña que la caridad auténtica no se hace desde la abundancia, sino desde el corazón. Porque hay quienes dan mucho de lo que les sobra, pero no entregan nada de sí. Y hay quienes apenas tienen, pero dan todo. Y en ese gesto pequeño, invisible ante el mundo, se revela la grandeza del amor divino. Jesús no busca formar filántropos, sino transformar corazones. Porque la caridad cristiana no es solo ayudar, sino amar. No es solo dar cosas, sino compartir la vida. Acompañar al que sufre. Mirar con compasión. Y tender la mano sin juicio ni interés. En cada pobre que invitamos a nuestra mesa está Cristo. Porque Él mismo se identifica con ellos. Y cuando abrimos la puerta del corazón a los más pequeños, estamos recibiendo al mismo Jesús en casa. Quien entra silencioso, sin títulos ni honores, pero con la plenitud del amor eterno. El banquete del reino es diferente a los del mundo. Porque no se necesita invitación escrita, ni vestimenta lujosa. Basta el deseo de amar, de compartir, y de dejarse transformar por la misericordia. Porque el asiento más alto es para quien más ha amado. Cuando el corazón se abre a los necesitados, la vida se llena de sentido. Porque el amor gratuito rompe el vacío de la rutina. Destruye el egoísmo que encierra. Y convierte cada día en una oportunidad para servir. Para sembrar esperanza. Y para hacer visible el rostro de Cristo en medio del dolor del mundo. En este Evangelio, Jesús nos enseña a vivir la fe como hospitalidad. Como apertura. Porque el cristiano no puede vivir encerrado en su comodidad, sino que está llamado a salir, a mirar, a tocar la realidad de los pobres, y dejar que esa realidad transforme su corazón. La hospitalidad evangélica no se limita a ofrecer pan o abrigo, sino también tiempo, escucha, comprensión y oración.
Porque el alma hambrienta necesita tanto del amor como el cuerpo del alimento. Y cuando compartimos ambos, se cumple el mandamiento del amor en su plenitud. Cada gesto de amor desinteresado abre una puerta al cielo. Y esa puerta nadie puede cerrarla. Porque fue abierta por la gracia. Y allí donde hay gracia, hay eternidad. Hay esperanza. Y hay una promesa que nunca se apaga. Jesús, al hablar de invitar a los que no pueden pagar, también nos está enseñando a perdonar. Porque el perdón es una forma de dar sin recibir. Es ofrecer misericordia a quien no la merece. Y en ese acto nos liberamos de las cadenas del rencor. Perdonar es servir al reino. Porque quien perdona se parece a Dios. Y quien ama al enemigo multiplica la luz. Desarma el odio. Y convierte el corazón humano en un santuario donde el espíritu habita en paz. Jesús nos invita a vivir la fe con gestos concretos. No con palabras vacías. Porque el amor se demuestra en la acción. En el servicio silencioso. En el abrazo al caído. En el pan que se parte y se comparte. Y en la paciencia que acompaña sin exigir nada. La recompensa que Jesús promete no es material, sino espiritual. Porque quien vive amando así experimenta una paz profunda. Un gozo que no depende de las circunstancias. Y una certeza interior de que su vida tiene sentido en el corazón de Dios. El amor desinteresado es un don que crece cada vez que se practica. Porque cuanto más se da, más se multiplica. Y así el corazón se ensancha. Se vuelve más libre. Más sensible. Y más dispuesto a recibir la gracia que viene de lo alto. Jesús no solo nos pide invitar a los pobres. También nos invita a reconocer nuestra propia pobreza interior. Porque todos tenemos heridas. Limitaciones. Y vacíos. Y cuando aceptamos nuestra fragilidad, nos volvemos más comprensivos, más humanos, más capaces de amar sin orgullo. En el fondo, todos somos los cojos, los ciegos, los pobres y los lisiados de la parábola. Todos dependemos de la misericordia divina. Y cuando comprendemos eso, dejamos de juzgar y comenzamos a abrazar. Dejamos de exigir y empezamos a agradecer. Jesús nos revela así que el reino no pertenece a los perfectos, sino a los humildes. No a los poderosos, sino a los sencillos. No a los que se creen santos, sino a los que reconocen su necesidad de amor. Este Evangelio es una escuela de desprendimiento. Porque nos enseña a soltar el deseo de reconocimiento. A liberarnos del yo merezco. Y a vivir desde la gratitud y la entrega. Sabiendo que todo es gracia y que cada día es un don. Amar sin esperar nada cambia la manera en que miramos al mundo. Porque deja de haber enemigos. Y empieza a haber hermanos. Deja de haber competencia. Y nace la comunión. Deja de haber distancia. Y florece la fraternidad. Este pasaje de Lucas es también un espejo. Porque nos confronta. Nos muestra lo que aún falta por transformar en nosotros. Nos llama a revisar nuestras intenciones. Y a preguntarnos si realmente vivimos la caridad o si seguimos buscando ser vistos. El Evangelio nos invita a dar un paso más allá del deber. Hacia la generosidad radical.
Esa que nace del espíritu y no de la obligación. Porque el amor auténtico nunca se impone. Siempre se ofrece con libertad. En ese sentido, el mensaje de Jesús es profundamente liberador. Porque nos saca del miedo a perder. Y nos enseña que cuanto más damos, más ricos somos. No en bienes, sino en paz. En sentido. En plenitud. Quien vive desde el amor gratuito no teme al fracaso. Porque sabe que Dios ve lo oculto. Conoce las lágrimas. Y recompensa con ternura cada esfuerzo que nace del corazón. Por pequeño que parezca. Esta enseñanza no es fácil. Requiere valentía. Porque amar sin esperar nada es renunciar a uno mismo. Morir al ego. Y dejar que Cristo viva en nosotros. Pero ¿quién se atreve a hacerlo? Experimenta la alegría más profunda. El amor de Jesús no busca aplausos. Busca transformar. Y esa es la misión del discípulo. Transformar el mundo desde dentro. Desde lo pequeño. Desde lo oculto. Como la levadura en la masa o la semilla en la tierra. Amar así es construir el reino. Porque cada acto de amor sincero, aunque nadie lo note, se convierte en una piedra viva de ese reino eterno donde reinará la justicia y la paz. Jesús nos invita, entonces, a celebrar un banquete nuevo. No con manjares terrenales, sino con gestos de amor. Donde cada sonrisa sea un pan partido. Y cada abrazo una copa compartida. Ese es el banquete del reino. El que comienza en la tierra cuando alguien ama sin esperar recompensa. Cuando alguien perdona sin rencor. Cuando alguien sirve en silencio. Y cuando alguien entrega su vida por amor. Así, paso a paso, gesto a gesto. El Evangelio de Jesús se hace carne en nosotros. Y su mensaje deja de ser palabra para convertirse en vida. En testimonio. En presencia viva del amor de Dios en medio del mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.